Yo soy Verónica Dinca, arquitecta, doctora en geografía, y lo que vamos a hacer ahora es una breve presentación sobre la situación geográfica, la situación de dinámica y de evolución del área metropolitana de Mendoza dentro de un contexto geográfico un poco más amplio, que es la provincia de Mendoza de la República Argentina. Bueno, esta es la provincia de Mendoza. La provincia de Mendoza tiene la particularidad que está al oeste de la República Argentina, en el área central, y esto tiene una zona andina con la cordillera de los Andes, donde también se marca su límite con la República de Chile, y la provincia de Mendoza tiene una división administrativa particular, que es que se divide en departamentos, y esos departamentos, si bien son una división administrativa, abarcan todo el territorio, no solo el ejido urbano. Esto lo traigo un poco a colación de que en muchas administraciones locales, tanto en nuestro país como en otros países, al municipio se lo relaciona directamente con el ejido urbano, con el área urbana. Y acá nuestros municipios tienen abarcan todo el territorio, no solo el ejido urbano de la villa cabecera o de la cabecera, digamos, de la ciudad cabecera departamental. En el sector norte de la provincia se encuentra el área metropolitana de Mendoza, quien contiene la capital provincial, una ciudad de aproximadamente 1 millón de habitantes, cuyos límites administrativos han sobrepasado lo que se denomina el departamento capital, y ocupa en realidad el ejido urbano de 6 departamentos. Es una conurbación que fue creciendo con el correr de los años, y en esa ciudad capital se concentran aproximadamente el 60% de la población de la provincia. Esa disposición territorial también tiene particularidades en la provincia, y es que nuestra geografía nos marca un clima semidesértico, como se denomina. Entonces nuestra organización territorial está a expensas de la sistematización del agua. Este agua proviene del deshielo, circula por ríos que luego son sistematizados conformando un sistema de riego que ha dado origen a 3 oasis, que son los 3 oasis. No significa que no haya otros pequeños, como en el sur de la provincia, 3 oasis principales dentro de la provincia. El oasis norte, que es donde se sitúa la ciudad capital, justamente el área metropolitana de Mendoza, e incluye algunos departamentos del este. El oasis centro, que es el oasis que se encuentra en el Valle de Uco, hoy famoso por los vinos de altura. El oasis sur, que es donde se encuentra situada la ciudad de San Rafael y General Alvear. Y un pequeño oasis, que es la cabecera departamental del municipio del departamento de Malargüe. Estos 3 oasis dependen, digamos, justamente de la sistematización del riego de los ríos de nuestra provincia, que son ríos caudalosos en ciertos momentos del año, que en su mayoría están regulados, salvo en el sur el Río Grande, están regulados mediante diques que almacenan el agua y después la redistribuyen con una sistematización durante el año. La superficie de estos oasis son más o menos el 5%, un poco menos de la superficie provincial, lo cual implica de que, si bien el hombre también se desarrolla en lugares desérticos, la población en el desierto es dispersa, y en realidad la concentración de población, la concentración de actividades y sobre todo las actividades
agrícolas y productivas se concentran en los oasis, no en otros lugares del territorio provincial. Existen áreas también de bosques nativos que están obviamente vinculados a áreas desérticas, y en el sur reservas, por ejemplo, la Reserva Natural Protegida de la Payunia, que tiene la particularidad de tener el área, una de las áreas volcánicas más grandes de la Tierra. Bien, los cultivos en estas áreas son cultivos que dependen del riego sistematizado, como decía. Eso es una distribución del agua, digamos, que hace que llegue a los campos y de esa manera se riegan esos cultivos. Bien. La concentración de población, que es lo que muestra este mapa, tenemos aproximadamente un 60% de población en este oasis norte, sobre todo en el área metropolitana de Mendoza, y otra gran mancha urbana en el sur, en San Rafael, que es importante también saber que existe mucha diferencia en cantidad de población entre el área metropolitana y el resto de los departamentos de la provincia, lo que demuestra un claro desequilibrio en cantidad de población y en cantidad de actividades con respecto, si lo comparamos con otras provincias, donde aparte de la ciudad capital, digamos, hay otras ciudades que compiten, digamos, por actividades productivas, porque la gente reside y demás. Podemos mencionar a Santa Fe con Rosario, o en San Luis, que existe San Luis y Villa Mercedes, como dos ciudades que tienen aproximadamente la misma cantidad de habitantes. Bueno, en nuestro caso hay un claro desequilibrio entre la ciudad cabecera del área metropolitana y la otra ciudad que le sigue en importancia, que es la ciudad de San Rafael. La infraestructura indica un poco también y ha seguido este sistema, digamos, de ocupación de la provincia, y tiene que ver con que también en el área metropolitana se produce la encrucijada o el cruce de dos rutas nacionales muy importantes a nivel regional y a nivel país, que es la Ruta 7, que comunica con el este del país, o sea, llega hacia Buenos Aires, y la Ruta 40, que comunica el norte y el sur por el oeste, de reciente inauguración del tramo de Ruta 40 que llega hasta Malargüe, y eso implica ya prácticamente una continuidad de norte a sur de la Ruta 40, que antes se interrumpía, digamos, si uno quería ir del área metropolitana a Malargüe, debía irse hasta San Rafael y luego llegar a Malargüe. Ahora prácticamente uno llega directamente a Malargüe. Bueno, el área metropolitana, un poco, bueno, la imagen no colabora, pero el área metropolitana es esta mancha gris. Estas imágenes satelitales, esta es vieja en particular, esta es una imagen Landsat, o sea, cuando recién se comenzaban a hacer análisis geoespaciales de imágenes satelitales, ¿sí? Y lo que muestra esta imagen es obviamente el aglomerado urbano y hacia el oeste, donde se encuentra un área de gran pendiente, que es el Piedemonte, y todo lo que se ve rojo es el cinturón verde o el área agrícola. Esta línea que se ve abajo es el río Mendoza, que es de donde se toma el agua para poder sistematizar el riego y poder regar toda esta área cultivada, y algunas manchas que son departamentos, que ya prácticamente es un continuo urbano desde la ciudad hasta el área de Luján y sobrepasando el río Mendoza. Algunos datos generales: el aglomerado urbano tiene aproximadamente 1 millón de habitantes, 986.000 en el censo 2010, que ya debemos estar un poco más. El porcentaje de población con respecto al país es el 2,33% y una densidad poblacional de aproximadamente 2.000 habitantes por kilómetros cuadrados, pero es un promedio. Eso implica que no es un dato que refleje la realidad,
Hay áreas muy poco densamente pobladas y otras áreas muy densamente pobladas. Generalmente esto está más cercano, digamos, los 2.000, 2.500 a las áreas más densamente pobladas dentro del área metropolitana. La variación poblacional fue del 10% entre el 2000 y el 2010 y la división administrativa, que es el área urbana de 6 departamentos. Estos 6 departamentos también tienen áreas no urbanas. Acá está el recorte solamente de los departamentos urbanos. Bueno, lo demás ya más o menos lo dijimos. Sí es cierto también que los datos del último censo, si bien desactualizado a la fecha, mostró un crecimiento poblacional de los departamentos periféricos a la capital y un estancamiento, no diría decrecimiento, pero sí un estancamiento o un crecimiento muy leve en los departamentos más vinculados al área central, como Capital y Godoy Cruz. Los departamentos que más crecieron fueron Luján y Maipú, lo que da cuenta de migraciones internas, de gente, digamos, las nuevas familias se instalan, no es que gente solamente migra de la capital, sino que las nuevas familias en la evolución, digamos, poblacional, existen migraciones internas, se instalan en estos departamentos más periféricos y no en los departamentos centrales. Si bien se desarrolla en los departamentos centrales algún proceso de redensificación, la gente instalada en esos procesos de redensificación generalmente no son familias, sino son personas solas o en pareja, entonces eso está mostrando esta diferencia de crecimiento entre un departamento y el otro. Y por otro lado, también se evidencia un crecimiento en otras localidades que no son cabeceras departamentales, pero que son localidades, originalmente localidades rurales, que reciben población también, como Pedriel o Puente de Hierro o Rodeo del Medio, que son localidades más alejadas del área de la cabecera del área metropolitana, pero tienen que ver con áreas que eran rurales y que hoy se afincan en forma de barrios privados y demás. Bien. Algunos problemas de índole físico-natural del área metropolitana, el principal es el riesgo sísmico. Lo que pasa es que el área metropolitana, digamos, es más vulnerable frente a la amenaza sísmica porque está concentrada la población allí, pero sí es cierto que un riesgo, digamos, una amenaza en todo el área metropolitana es la amenaza aluvional, cuya vulnerabilidad varía de un lugar a otro de la ciudad. Justamente hacia el oeste, que es donde se encuentra toda esta red de avenamientos, ¿sí?, que reciben el agua de lluvia torrencial en enero, en los meses de verano, son tormentas convectivas desarrolladas en muy corto tiempo y gran cantidad de caída de agua con una violencia, digamos, importante, y no solo eso, sino que colaborando con esta situación, la pendiente del piedemonte, ¿sí?, hace que esta red de cauces, que son naturales, tengan que ser regulados, por lo tanto existe una red para regular y sistematizar y contener a los aluviones, ¿sí?, y esa amenaza que se cierne sobre esta área afecta directamente aguas abajo al Gran Mendoza si no estuviera esta red de regulación. Ahora, también es cierto que el crecimiento urbano ha provocado, ¿sí?, a veces la obsolescencia o la falta de infraestructura que apoye esa red que ya existe de sistematización y de control de aluviones, y por otro lado, por estar pavimentando justamente el piedemonte, se genera mayor escurrimiento, y por el otro lado también aumenta la vulnerabilidad, ya que en esos territorios también se instala no solo gente de altos recursos, digamos en forma de barrios privados, sino asentamientos marginales y barrios de vivienda social que, si bien algunos tienen defensas, la vulnerabilidad es diferente, ya que son personas
que generalmente tienen grandes carencias en cuanto a las viviendas y demás. Bien. Este es un mapa donde se ve justamente las cuencas, cada una de esas cuencas, y cada una de esas cuencas, en esos puntos rojos, ¿sí?, hay un dique contenedor. Esos diques forman parte del paisaje de la ciudad y atraviesan la ciudad construida en forma de canales hormigonados que uno los ve vacíos. Digamos, lo primero que sorprende, forma parte de nuestro paisaje, incluso hasta uno mismo ya está acostumbrado y uno se pregunta por qué los vemos vacíos, que parecen ríos vacíos o canales, zanjones vacíos. Y en realidad justamente son canales que recibirían, en el caso de una lluvia torrencial, el agua de forma sistemática y lentamente y organizadamente, digamos, que contienen estos puntitos rojos que son los diques aluvionales. Ese agua atraviesa la ciudad supuestamente de forma sistemática y a una velocidad, digamos, tolerable. Bien. Conjuntamente con este sistema de defensa aluvional, existe toda una red de canales de riego que circulan en sentido oeste, oeste-este y norte-sur. Sin embargo, los canales aluvionales solo circulan en sentido oeste-este, ¿sí? Estos canales de riego nacen a partir del dique Chipoleti, que es un dique que toma el agua del río Mendoza y se distribuye, digamos, el agua a partir de canales de riego. Lo que nosotros, digamos, tenemos acá en el área metropolitana de Mendoza, lo que más percibimos es la red de acequias, que son las que distribuirían ese agua. Debido a la escasez hídrica, a veces es más fácil ver una acequia vacía que llena de agua, pero es lo que también le da origen a esa trama, digamos, de arbolado que existe en la ciudad. Bueno, algunos datos de la expansión urbana. La expansión urbana en los últimos años, en los últimos 30 años, se ha dado en todas direcciones. Digamos, no existe un lugar que se haya dado en mayor medida que en otra. Sí es cierto que se conurbó la ciudad y se completó en cierta manera todo el crecimiento entre un departamento y otro, y fundamentalmente el crecimiento operado en las últimas décadas o los últimos 15 años demuestra que no ha crecido en forma continua, sino muestra la dispersión y la fragmentación del crecimiento que muestran casi todas las ciudades del mundo. Digamos, no es un problema de Mendoza, no es un problema de Argentina, es un problema de casi todas las ciudades del mundo y que responde fundamentalmente a un problema en particular, que es que no hay producción de suelo urbano en áreas servidas con un precio alcanzable por la mayor parte de la población. Entonces la población, para conseguir un suelo, para construir su vivienda, para vivir, tiene que irse hacia las afueras donde los precios del suelo son un 20, un 30, les dirías que hasta un 10% de lo que costaría un suelo en un área central servido, consolidado. Entonces esto demuestra, digamos, un poco esa falta de suelo urbano bien servido y a un precio lógico, y por otro lado la forma de operar de los grandes inversores, digamos, inmobiliarios. Está bien, no estamos al nivel, digamos, de las grandes inversiones a nivel mundial, pero sí es cierto que todos los remanentes, digamos, de los grandes empresarios, no solo de aquellos que se dedican al negocio inmobiliario, sino a otros negocios, generalmente terminan, ¿sí?, en la creación de ciudad, de nuevos barrios y demás hacia las periferias, donde el suelo se consigue un poco más barato, se invierte en dar algún tipo de infraestructura y demás,
y eso se vende. Y eso es un gran negocio, por lo tanto operan las dos cuestiones, la necesidad de la gente de conseguir un suelo un poco más barato y, digamos, el remanente por parte de los empresarios de capitales que se reinvierte en la generación de ciudad. Bueno, este es un ejemplo, esto puede ser un mapa desactualizado, pero bueno, muestra un poco esta dispersión. Lo que están en color azul son barrios privados. Incluso hay muchos más, digamos, que podríamos mapear hoy en día, pero hay grandes sectores de la ciudad que han crecido justamente a expensas de los barrios privados. Bueno, algunas imágenes. Estos barrios privados, tanto los del oeste, que crecen hacia zonas ambientalmente frágiles, y los del este y sur, van creciendo hacia áreas agrícolas, lo que pone un poco en alerta y en discusión si el crecimiento operado es sustentable debido a que nuestro territorio para el cultivo es limitado por la existencia del riego. Entonces hay una infraestructura instalada que, pensando en que está instalada para la producción agrícola, hoy por hoy la estamos utilizando para la actividad residencial. Entonces eso genera, en cierta manera, preguntas sobre la sustentabilidad de esta forma de crecimiento. Y una pregunta que generalmente hacen es, bueno, ¿y hacia dónde hay que crecer? Y esa es un poco la gran pregunta, ¿no? Que nadie tiene una respuesta al 100%. Por un lado se dice que hay que densificar y pensar en llenar esos vacíos urbanos dentro de las áreas consolidadas, pero también todos sabemos que esas áreas que no están ocupadas son caras, que no cualquiera va a poder acceder, porque esto también está mostrando, digamos, estas disparidades socioeconómicas, ¿no? Dentro de todas esas manchitas azules existen barrios de alto nivel, con grandes amenities y demás, pero hay otros barrios que son, digamos, en cierta manera, destinados a una clase media, no a una clase alta, y hay gente que no podría comprar terreno en áreas más centrales. Entonces esa es un poco la discusión, digamos, de nunca acabar. Sí, en este momento, en el proceso de ordenamiento territorial del área metropolitana y en particular de toda la provincia en general, lo que se le está pidiendo a los municipios es que definan hacia dónde van a estirar su área urbana dentro de un margen lógico y coherente. Y de qué manera, o sea, cómo se va a urbanizar esas áreas urbanas, lo cual es muy difícil, porque los propios municipios a veces no se animan a ponerle el cascabel al gato tampoco. Entonces, los planes en la mayoría de los casos vienen con esa parte como prometida, que la van a hacer, y no se ha hecho en este año que debían hacerlo. Bueno, problemas generales, el de la concentración que ya hablamos, los desequilibrios territoriales, el deterioro de las condiciones ambientales. Bueno, ahí hay algunas imágenes. Este fue el aluvión del año 70, donde se inundó, hubieron muertos, colapsó el dique Frías, y el terremoto del año 85. Bueno, algunas imágenes, bueno, del tema del tratamiento, expansión urbana en su mayor parte no planificada, mayor exposición de ciertos sectores de la población a amenazas naturales o antrópicas, la inequidad social y la fragmentación, la segregación y la marginalidad como producto de esta forma de crecimiento. Bueno, esto lo vamos a pasar. Sí, por ahí enmarcar en lo que ha pasado en los últimos años, porque uno habla, no se planifica, pero en realidad se han llevado a cabo ciertas acciones que son necesarias tener en cuenta. En
En particular, en el año 2009 se sanciona la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial. Esa ley mandaba, en cierta manera, a los municipios a hacer sus propios planes municipales de ordenamiento territorial, y esos planes municipales de ordenamiento territorial debían estar listos en su mayoría durante este año, y en realidad de los 24 de los planes municipales han estado listos pocos, digamos, en su mayoría del área metropolitana, Las Heras, Capital, Godoy Cruz, Luján, Lavalle, sí, el resto de los municipios no ha terminado su plan en este año, y es justamente el territorio es potestad de los municipios, por lo tanto son ellos los que tienen que definir, de acuerdo a alineamientos generales que da el plan provincial, hacia dónde van a crecer y de qué manera van a crecer. Bueno, en el año 2017 se sanciona otra ley, que es la 8.999, que es la del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, y es justamente ese plan el que da las directivas para que cada municipio haga su plan de ordenamiento territorial municipal con criterios técnicos y científicos homogéneos, ¿sí? Porque si no, cada municipio iba a hacer un plan con términos, palabras y demás diferentes. Bueno, no voy a entrar en el plan, sí quedarme un poco en este mapa, y es que dentro del plan lo que se definió fue un área, ¿sí? Donde se define un área de acuerdo a un procedimiento que se llamó de clasificación del territorio en áreas urbanas de interfaces naturales y bajo regímenes especiales. Se hace un mapa, que es esa delimitación de puntos, en donde se supone, ¿sí?, que se debe densificar. No irse más allá de ese límite, no es un límite taxativo, todos somos conscientes que esos límites no sirven, pero sí se marcó un polígono en el cual sería lógico densificar la ciudad. ¿De qué manera? Bueno, eso es lo que tiene que definir cada municipio, si va a ser con edificios en las áreas centrales o, no sé, con barrios de densidad media hacia las afueras. Digo, esa definición la tienen que dar los municipios. Pero sí lo que se marcó de la provincia era tener un límite, digamos, hacia donde se supone que se debe densificar. ¿Qué ocurre? Muchos pedían un límite de urbanización, muchas organizaciones de la sociedad civil, el mismo gobernador en un momento dijo, yo quiero tener una rayita roja, pero todos sabemos que esa rayita roja acá no sirve. De hecho, es una manera de planificar de los años 30, ¿no? Del racionalismo del CEAM 10. Y eso hoy por hoy, con la dinámica que tiene el suelo, no funciona. Entonces llegamos un poco a un acuerdo de decir, bueno, este sería el polígono a donde hay que atender la densificación y no irse más allá de la consolidación, sabiendo, en cierta manera, que hay áreas que sí tienen toda esa impronta rural, pero sabiendo también que esas áreas ya en su mayoría están ocupadas por barrios. O sea, había un poco que traer la realidad, no quedarnos en una fantasía. Bueno, dentro entonces de este polígono existe un área que es la famosa área de interfaz. ¿Por qué le digo famosa? Porque es el área más conflictiva dentro del área urbana, porque es donde se cuecen los grandes negocios y es también donde existen más conflictos entre los poderes del Estado, municipales, los privados, entre poderes del Estado, entre actividades, ¿sí?, incompatibles entre ellas. Entonces es el área más conflictiva. Y esa área de interfaz en realidad lo que tiene es un poco rural y un poco urbano. Y esta fue una discusión que, en cierta manera, hay mucha gente que confunde esta área de interfaz como que hay que congelarla como está. Y en realidad lo que se les propuso a los municipios es que ellos decidan qué hacen con esa área de interfaz. Si la congelan como está, si en realidad quieren propender a sostener las áreas rurales como están, o si hay áreas de interfaz que hoy por hoy les conviene
generar un área urbana tal vez de una menor densidad para no generar un impacto tan fuerte con las áreas rurales vecinas, digamos. Pero la idea no es el área de interfaz solamente como un área de transición, sino que tiene una característica propia y los municipios le tienen que dar su característica propia. Si es que, ya les digo, se transforma en áreas más rurales que urbanas, en áreas más urbanas que rurales, en áreas industriales o en áreas con ciertas actividades, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esas áreas de interfaz? Y que es ahí justamente donde existen los máximos conflictos y en definitiva, donde si yo como municipio decido poner un parque pecuario, digamos una actividad por ejemplo incompatible generalmente es las granjas de avícolas y el uso residencial. Entonces, si vos como municipio decís, no, bueno, quiero hacer un parque pecuario, bueno, controla que en ese parque pecuario no haya al lado áreas residenciales. O sea, velar por la compatibilidad de los usos que se instalen en esas áreas. Bueno, mi nombre es Lorena Córica, soy arquitecta, trabajo en la cátedra de Diseño Urbano Sustentable 2, soy doctora en Medio Ambiente Visual e Iluminación Eficiente en temas urbanos, y esto bueno, me llevó un poco a acercarme a las problemáticas del urbanismo en la actualidad. Un poco la charla se plantea como si Mendoza es una ciudad sustentable, ¿no? Y bueno, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, si anda el mouse, ¿qué significa sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces, bueno, significa preservar el capital natural, es decir, requiere que el consumo de los recursos materiales, hídricos y energéticos no supere la capacidad de los sistemas naturales para reponerlos. ¿Qué implica esto? Un mantenimiento, decíamos, o sea, que mantengamos y que sostengamos la diversidad biológica, la calidad del agua, un consumo eficiente del recurso hídrico para poder permitir el confort y la calidad de todos los habitantes, ¿no? Ahora bien, en términos de arquitectura, que es nuestra temática en común, el objetivo es un poco pensar y proponer modelos urbanos sustentables que tengan una relación armónica con el medio ambiente y que podamos incorporar y tomar todos los recursos naturales de cada región, ¿no? Bien, actualmente la producción de las ciudades no es ni ambiental ni socialmente sustentable, en primer lugar porque ocupan un 2% del territorio terrestre y producen un 78, casi un 80% de GEI. Y por otro lado consumen en forma directa el 40% total de los recursos que se extraen de la naturaleza, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que a medida que las ciudades crecen, dependen de otros sistemas y ejercen una presión, ¿sí?, sobre los territorios. Es decir, que con el avance de la ciudad vamos perdiendo terrenos, digamos, ecosistemas sensibles, ecosistemas de biodiversidad sensibles, como pueden ser terrenos naturales o terrenos productivos, como recién estuviste comentando vos, Vero. Ahora bien, ¿qué pasa en Mendoza? Digamos, las postales que nosotros, cómo nos presentamos ante el mundo, es que somos una tierra con acequias, con canales, con vides, con alamedas, pero en realidad el soporte de nuestro territorio es el desierto y la aridez. ¿Por qué? Porque el 97% del territorio corresponde a ecosistemas semidesérticos, como es nuestro clima, ¿sí? Porque esto implica que tengamos ciertas condicionantes ambientales y climáticas muy particulares, como es un desierto con altos niveles de radiación, con amplitudes térmicas extremas, ¿sí?, con pocas tormentas convectivas en verano, ¿sí?, pero fundamentalmente con presencia del sol durante todo el año. Entonces, de repente,
Nuestro soporte es este, pero nuestro modelo de ciudad está dado por esto, ¿no? Y ahora bien, en relación al área metropolitana, Vero describió muy bien que representa una huella urbana conformada por 6 departamentos. Creo que el municipio sí contempla a La Valle. Sí, bueno, y en términos de números, ¿cómo ha sido el crecimiento de la población? A ver, como se observa en esta imagen, hasta el año 1990, no es muy legible, pero hasta el año 1990 se da un crecimiento importante en los principales departamentos, los departamentos más consolidados, como son Capital y Godoy Cruz. A partir de ese año se mantienen estables. ¿Por qué? Porque la mancha urbana llegó a su máximo nivel de sellamiento, ¿sí? Y los departamentos que más crecimiento demostraron han sido Las Heras, Guaymallén, pero fundamentalmente Luján y Maipú. Esto hacia el este y hacia el sur del departamento, del área metropolitana. Números que llevan a presentar una mancha urbana con características de ciudades dispersas o difusas, ¿sí? Fundamentalmente por distintos aspectos sociales, como fue, o sea, puntualmente, a ver, en 1980 se produce una crisis vitivinícola, lo que hace que disminuyan los precios de los terrenos, de las tierras productivas. Entonces una gran parte de la población compra por los bajos costos esos terrenos con fines de viviendas de fines de semana o incluso para residir. En la década del 90 es cuando se da esta tendencia de que las personas empiezan a migrar, ¿no es cierto?, hacia la periferia, con el objetivo, a ver también, teniendo en cuenta una especulación inmobiliaria, porque pues, los terrenos son mucho más económicos, y el objetivo era un poco buscar más contacto con la naturaleza, más seguridad, y desde ese lugar es donde empiezan a explotar, a proliferar los barrios privados, ¿sí? Barrios privados o semiprivados. Entonces nos encontramos con esta mancha urbana, ¿sí?, que, como hablamos hace un ratito, en el 2D se muestra bastante heterogénea, ¿sí? Y en el 3D presenta una situación de edificios de alta densidad en los centros urbanos, digamos en las villas cabeceras de los departamentos, pero donde se da una gran mancha sobre el territorio de baja densidad edilicia. Esta falta de planificación que Vero recién comentó llevó a determinar un territorio muy fragmentado, ¿sí?, donde conviven, como dijimos, lotes residenciales destinados ya sea a barrios privados o planificaciones barriales con políticas públicas como el IPB, fincas con viñedos añosos, zonas de bodegas, y bueno, y se produce, digamos, esta convivencia de vacíos urbanos. ¿Por qué? Porque, como bien dijiste, no se fue dando de manera ordenada. Por otro lado, también aparecieron distintas redes sobre el territorio, como el tema de movilidad, y estas redes también arman una malla que va fragmentando con distintos polígonos la superficie, pero a la vez también, si bien esta imagen está desactualizada porque es del sistema de transporte público que cambió este año, ¿qué pasa? Estas personas que emigraron, ¿no es cierto?, tienen que desplazarse sí o sí hacia los centros comerciales o laborales. Entonces esto implica que a lo largo del día se recorran muchísimas distancias con el objetivo de llegar al lugar de trabajo
y volver a la residencia. Entonces, a ver, nos encontramos con una situación actual de, bueno, una Mendoza con una ciudad dispersa, con un área prioritaria de baja densidad de viviendas unifamiliares, con un gran avance de extensiones, de urbanizaciones sobre el territorio, con un mayor uso del vehículo privado, ¿sí? Ante la carencia o el déficit de un sistema de transporte público bien diagramado, con escasa accesibilidad, con polarización y fragmentación social, la pérdida de tierra fértil, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta que en nuestra región el recurso hídrico es escaso, ¿sí? Utilizamos el que proviene de aguas de deshielos, nada más. La masiva urbanización también propone un mayor uso de agua, un mayor uso de energía, ineficacia y dificultad en la gestión de los distintos usos, como comentaste, segregación, escasez de la vida pública. ¿Por qué? Porque la gente tiende a vivir hacia adentro, ¿sí? Sobre todo en los barrios privados, alteración del paisaje, polución, etc. Bien, ante estas problemáticas y un poco cambiando, ¿no es cierto?, la visión de la charla, es decir, hacia dónde queremos ir como ciudad, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, si hablamos de un urbanismo sustentable, que actualmente se está dando a nivel mundial, tenemos que pensar en que la ciudad difusa no va más. Creo que es un poco la siguiente diapositiva, o sea, hay que poner stop, ya sea a través de las normativas que ya están entrando en vigencia, como es el Plan de Ordenamiento Territorial, va bastante bien. Por lo menos se está haciendo algo en relación a como estábamos en otros años, ¿sí? Ha sido mucho el avance. Bien. Pero por otro lado, bueno, hablar de una ciudad sustentable significa, bueno, hablar de compacidad, es decir, empezar a poder meter en una unidad de superficie mayor cantidad de población, ¿sí? Para dejar de crecer de manera dispersa. Por otro lado, significa hablar de una ciudad eficiente desde el punto de vista del metabolismo, es decir, a la ciudad ingresan insumos, la ciudad los metaboliza y luego los entrega hacia el exterior. La idea es que se puedan reciclar. Y una ciudad con cohesión social. ¿Qué significa eso? Que si nosotros proponemos altas densidades, esto significa que vamos a tener muchísimas personas, ¿sí? En la ciudad dispersa, esas personas tienen su casa con el patio, la pile y el perro, ¿sí? En la ciudad compacta, de alta densidad, esas personas van a necesitar de mayor espacio en el exterior, ¿sí? ¿Qué significa esto? Más calidad en los espacios públicos y más presencia de los espacios de estancia, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que no solamente vamos a tener que generar espacios, o sea, calles, peatonales, que te puedan permitir ese desplazamiento, sino también hay que generar más espacios verdes para que la gente pueda sentarse a tomar mate, desplazarse, correr, hacer actividades al aire libre, poder reunirse. Entonces, bueno, a partir de estos ejes temáticos, la idea es hacia dónde vamos. Una de las discusiones que se dio en un principio era que Mendoza, no es una ciudad que tenga una gran densidad edilicia. Estamos hablando de edificios que promedian los 15 pisos, ¿sí? Y por otro lado uno dice, bueno, en términos de compacidad se proponen una cantidad de habitantes por hectárea, son niveles altísimos que por ahí no corresponderían a nuestra ciudad. Nosotros estamos trabajando en este momento en proponer alturas máximas adecuadas que tengan en cuenta un poco
todo esto que les contaba en un principio, nuestros recursos renovables. Hablamos del sol, la presencia del sol importante a lo largo del año. Entonces decir, bueno, a ver, ¿de qué manera este crecimiento en altura, estos niveles, ¿sí?, puedan asegurar acceso al sol a todos los edificios, ¿no?, a todas las construcciones? Por otro lado, también sabemos que estos monstruos generan efectos de isla de calor. Para que tengan una idea, la ciudad de Mendoza es una ciudad modelo oasis. ¿Qué significa esto? Que sus calles están conformadas por túneles arbóreos, ¿sí? Esta arboleda, ¿sí?, tiene la particularidad de que la especie es, ay, se me fue, perenne y caducifolia. Ahí está. ¿Qué significa esto? Que en invierno pierde la hoja, nos permite acceso al sol, en verano la mantiene, es un verdadero toldo que nos protege y nos da sombra. Volvemos al efecto de isla de calor. Mendoza tiene una isla de calor muy parecida a la ciudad de Japón. Y uno se pregunta por qué. Si en realidad nuestros edificios no son altos, no estamos consolidados espacialmente en altura, y es porque en verano la presencia de este follaje, ¿sí?, de este toldo, no permite que durante la noche pueda transpirar o refrescarse todo el sedamiento de las superficies. Entonces, de ahí también la necesidad de no solamente diseñar este 3D de manera eficiente, sino que nuestros espacios públicos, ¿sí?, y los materiales, la materialidad de esos espacios públicos sean pensados, sean diseñados de maneras más abiertas, ¿sí?, siempre sosteniendo estos ejes de verdes, porque sin el arbolado nuestra ciudad sería insufrible. Entonces, bueno, un poco tirando estos lineamientos, estas ideas disparadoras para que ustedes las tengan en cuenta en los distintos proyectos que surjan, ¿no? Mendoza es realmente muy radical, no se podía pensar cómo evitamos el desierto. Obviamente hoy en día podemos decir de manera abusiva con el entorno natural. También quizás las soluciones tienen que venir de alguna forma en la innovación, respetando lo que ya existe, respetando nuestras cuestiones más vernáculas, pero habría que pensar de alguna manera radical para tratar de que esta ciudad se vuelva a convertirse en una ciudad más. Si es por el paraguas legal, en el plan de ordenamiento en particular, en cada programa hay un programa que, por ejemplo, en el programa del plan de ordenamiento que es con respecto a la movilidad, se habla en todo momento, por ejemplo, de garantizar la movilidad inclusiva y la movilidad, digamos, la multimodalidad. A ver, en la letra, dentro del plan de ordenamiento territorial, estas cosas están y se han tenido muy en cuenta, y en su momento justamente cada tema que era, digamos, colaborador un poco en estas nuevas maneras de innovar frente a los espacios que se vayan generando o aquellos que necesitan modificación de nuestra ciudad, se fue justamente consultando con referentes en la temática, no fue que fue un invento, digamos. Entonces, en la letra ese tipo de cosas está, falta la acción, y en la acción es donde el municipio es el que más tiene el poder de policía y el poder de generar ciertas políticas particulares territoriales. Digamos, un municipio tiene toda la potestad de poder normar cómo van a ser los espacios públicos dentro de su municipio. Un municipio tiene toda la potestad de definir qué densidad otorgar a cada porción de su territorio, densidad edilicia, densidad. Un municipio tiene la potestad incluso de definir índices de absorción de agua de lluvia. Digamos, todas esas micropolíticas, digamos, que van directamente a la acción,
son prácticamente potestad de los municipios, dentro de los criterios generales que aporta el Plan de Ordenamiento Provincial. Y en esas políticas también hay muchas de ellas que tienen que ser compartidas entre distintas instituciones de distinto orden, digamos. Por ejemplo, un plan de movilidad sustentable no puede ser definido por un municipio, tiene que ser definido por un conjunto de ellos, que son los que se relacionan, y una provincia que forme el paraguas para poder llevarlo a cabo. Pero sí hay en esto de la densidad, en esto de la absorción de los suelos, en esto de definir los usos de suelo, el municipio es prácticamente el que tiene el 80% de responsabilidad de definirlo como corresponde, digamos, si vamos a la acción concreta. No sé si vos, Lorena, que... No, bueno, lo que dice Vero. Creo que el último gobierno se dio la posibilidad que todos los municipios un poco respondían al mismo palo y pudieron ponerse de acuerdo en un montón de acciones en común, ¿sí? Pero generalmente son muchos los lineamientos, las recomendaciones a la hora de hacer ciudad, pero es muy difícil, como dice, la acción y darles bajada, ¿sí? Hasta incluso se habla de sustentabilidad de las ciudades, pero si no se tiene en cuenta cómo es el soporte físico de cada región, las condicionantes ambientales, y pueden venir muchas recomendaciones, pero por ahí el desarrollo tiene que ser local, ¿sí? A ver, creo que es cierto, yo hablo desde el ámbito de la investigación, nosotros hacemos muchos trabajos, ¿sí? Pero es muy difícil negociar o conciliar con los municipios. ¿Por qué? Porque también entran en juego los factores económicos, digamos, las especulaciones económicas. Entonces uno puede proponer densidades, proponer usos de suelo, FOT, ¿sí? Pero muchas veces los entes inmobiliarios y las mismas especulaciones del mercado son como las que rigen. Sí, también es cierto que hoy en día, yo vengo diciendo, el futuro llegó, porque la sustentabilidad se ha instalado, ¿sí? Ya no es un speech o un ideal, sino que se les está empezando a dar bajada, y que bueno, que los gobiernos, o por lo menos los municipios, son un poco más permeables. Por ejemplo, a la hora de capacitar a las personas que trabajan en cuanto a certificaciones energéticas, no solamente desde el punto de vista urbano, sino también desde el punto de vista edilicio. Entonces, hay un cambio, se está dando, y creo que estamos en esa transición del cambio. O sea que soy optimista.